Vamos a ver si se ve. Parece que no se ve. Llegó la notificación de que se está transmitiendo. Sí, a mí también me llegó, pero no sé si nos vemos o no nos vemos todavía. A ver, vamos. Sí, ahí pareciera que nos estamos viendo. Sí, ya. Vamos a comenzar. Voy a compartirlo en otro. Esta cuestión de ir. Ya, ya, bien. Según yo, se ve y se escucha. De hecho, tenemos gente que está incorporándose a la transmisión. Estamos súper contentos de poder acompañarlos en esta tarde. Camila, ¿me escucha bien usted? Sí, yo perfecto. Sí, perfecto. Ujú. Bien, buenas tardes entonces a todos los que a las personas que se están agregando. Me da la sensación de que parezco medio congelado, no lo sé. A ver, vamos a ver qué me dice el grupo, el grupo de WhatsApp que tenemos. Pero vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a todos. Entonces, contentos de poder compartir un poquitito de lo que sabemos. No somos de la firma Serena Abogados. En esta oportunidad vamos a enfrentar una conversación que creemos que es súper necesaria en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, de confinamiento, etcétera. Y que dice, y ojo, que no necesariamente también en tiempos de coronavirus, sino que también en cómo enfrentamos en la vida cotidiana la crianza, la verdad, de los hijos. Y para eso nos encontramos en esta tarde con Camila Gallardo. Camila Gallardo, nosotros tenemos el privilegio de ser uno de los pocos estudios jurídicos, creo que el único incluso, que tiene dentro de su planta de profesionales a una profesional del calibre de Camila, de la talla de Camila. Estamos muy contentos y ella lleva un poquito más de un año trabajando con nosotros de planta. eh, y es infinidad lo que ella nos ha aportado desde su expertise, que es el trabajo social, al quehacer del abogado de familia, porque precisamente nosotros en Serena Abogados apostamos eh, eh, por este tema de entender, ¿cierto?, el derecho desde una lógica interdisciplinar. Entendemos también que los conflictos de familia, ¿cierto?, se deben abordar desde una lógica interdisciplinar, a lo menos a nuestro modo de ver. Bueno, dicho eso, Camila, buenas tardes, hola, qué rico poder compartir con usted. Hola, buenas tardes. Y ¿Me muchísimas gracias escuchan por... bien? ¿Sí? Sí, yo le escucho perfecto y muchísimas gracias también por hacerse el tiempo de poder compartir toda su experiencia y todo su conocimiento para poder orientar, la verdad, a personas que tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero usted sí los tiene, así que yo creo que tenemos hartas cosas que compartir. Pablita, Bueno, le escuchamos. estas instancias también son una gran oportunidad para realizar una bajada de la información y de conocimientos desde las ciencias sociales para las personas que nos están viendo y para las personas que alguna vez han estado en el estudio jurídico Serena Abogado. Es una instancia súper importante para poder transmitir un conocimiento tanto desde el derecho como de las ciencias sociales, lo que es el trabajo social, para que todos tengan acceso al mismo. Así que estamos muy felices de estas instancias de conversación entre nuestras profesiones. Sí, o sea, efectivamente, porque de hecho hoy día lo que vamos a hablar es de coparentalidad, o bueno, el título de esta conversación dice relación con padres corresponsables, y eso es algo bastante interesante porque pareciera que no lo tenemos tan claro, y bueno, para ir señalando qué significa la coparentalidad, o sea, y cuál es el concepto de esto, desde el trabajo Claro, social, yo le voy a ponerlo claro, desde el derecho. específicamente este es un concepto que se aborda tanto desde el trabajo social como de las ciencias jurídicas. De hecho, hay leyes que establecen este principio de corresponsabilidad parental, donde busca la responsabilidad compartida de ambos progenitores en relación al cuidado personal y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora, Entonces, entendemos, perdón Camilita que le interrumpa. Entonces, estamos en la ujú, posición de que ambos padres debiesen ocupar el mismo sitio, la misma carga de responsabilidad, ¿no es verdad? La misma colaboración en la crianza de los hijos. Tenemos como algo interesante, ¿no? claro, claro, Porque ese es un punto. uno generalmente asocia que es la madre, o la madre que tiene el cuidado, la que se hace más cargo de las cosas, o no, Claro, no va para allá. a ese punto queríamos llegar en primera instancia porque el ordenamiento jurídico chileno actualmente establece que tanto padre, madre o adulto responsable tiene que velar por el interés superior del niño, niña o Correcto, adolescente. correcto. Si lo vemos desde una mirada más fenomenológica, este es un fenómeno social que no viene desde ahora actual por tiempos de pandemia, sino que si visualizamos durante la historia universal, podemos ver ciertas problemáticas sociales en donde se aborda la corresponsabilidad. Por ejemplo, un ejemplo claro de ello es en las guerras mundiales de años ¿Ya? atrás, donde los hombres iban a la guerra y las mujeres tenían que hacerse responsable de los cuidados de los niños, pero a su Bueno, vez de hecho, en también, pueblos primitivos lo mismo, o sea, es la mujer la que se queda a claro, cargo, no es verdad, de pero quedando el cuidado de los a hijos mientras los su, mujer a la casa, una cosa así. claro, a su vez también, como el sustento económico en esa época, en tiempos de guerra, no se daba, las mujeres también tenían que salir a trabajar para poder mantener y establecer o cubrir las necesidades básicas de todo el grupo familiar. Importante también mencionar que el trabajo social utiliza o plantea métodos tanto de caso, grupo o comunidades y específicamente quiero abordar el método de caso desde una mirada desde el trabajo social y la Pero familia, por ejemplo. aguántame un pelo, Camilita, Uh -huh, en qué sentido, antes de ir al tema de los métodos, me gustaría, salvo su mejor parecer, por cierto, porque aquí usted la estrella esta tarde, no, yo soy solo el animador, eh, pero me gustaría que ahondáramos tal vez un poquito más en este tema del concepto de corresponsabilidad, porque precisamente con este argumento histórico que usted nos está dando, nosotros asumimos, por una cuestión, creo yo, de constructo cultural, que la mujer, al quedarse al cuidado de los hijos, es la que se hace cargo, ¿cierto? Y la que le ha tocado también un rol un poquitito menos popular frente a los hijos. O sea, vale decir, nos encontramos frente a madres que son las que te dan los garbanzos, la comida que te hace bien, pero que no necesariamente te gusta, la que te hace hacer tareas, etcétera. ¿Y cuál es el rol, cierto, que ocupa el padre frente a eso? Claro, mire, antes de interiorizarnos más en el tema, es importante mencionar que desde 1990 Chile pertenece a todos los estados que promulgan y promueven la Convención de los Derechos del Niño. Y en Correcto. esa convención, en el artículo 18, proclama que ambos progenitores son responsables de la crianza y el cuidado de los niños. Entonces, desde ese antecedente histórico y Y antecedente, entre jurídico, además. comillas, legal, claro, es importante mencionar que este principio de corresponsabilidad busca, a su vez, terminar con ciertos estereotipos de vida familiar en donde solo la madre es la que se hace responsable de todo. Y sobre todo, por ejemplo, si lo llevamos al momento actual, en tiempos de pandemia, donde muchas tenemos también la oportunidad de hacer un trabajo desde casa para poder cuidarnos, pero también hay roles y estructuras que deben ser modificadas para poder llevar a cabo Correcto, el cuidado personal de los correcto, niños. Entonces, con correcto. eso intento explicar esta ruptura que necesitamos realizar frente al principio de responsabilidad parental. O sea, eso es un cambio de paradigma, porque muchas veces nosotros en la oficina vemos a lo que yo muchas veces llamo el papá Happyland, ¿no es verdad? O sea, cuando tenemos papás separados y es la Uh madre, -huh. ¿no es verdad?, la que se termina haciendo cargo de la crianza, de los límites, de la educación, etcétera, y se lleva la triste misión de ser la mala del cuento. ¿Te das cuenta? Versus este papá de fin de semana que te saca a pasear, que te compra las zapatillas, que te lleva al Happyland. En Claro, definitiva, y eso se relaciona directamente con esta transformación de roles
que existe Correcto, dentro de una familia. Llámese correcto. también, importante mencionar que actualmente hay autores que especifican o mantienen los diferentes tipos de familia existentes. Ya no solo hablamos de una familia nuclear, donde son los ¿Ya? padres y los hijos, sino que también podemos hablar sobre una familia monoparental, donde solo uno de los progenitores pertenece al núcleo, o por ejemplo, donde hay una familia adoptiva, donde hay hijos que no tienen un lazo sanguíneo, pero sí afectivo, ¿ya? ¿Ya? Y también, por ejemplo, de las familias compuestas, donde están los tuyos, los míos, los nuestros, y hacemos este gran clan, o las familias extensas, donde están abuelos, tíos, primos y todos incluidos dentro del hogar. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de esta transformación de roles, porque tal vez no solo los progenitores biológicos, entre comillas, tienen que hacerse responsables del cuidado personal y el interés superior del niño, sino que también de los cuidadores. Los cuidadores que son los que establece la ley como los precursores y garantes de derechos de estos niños. O Llámese sea, también, claro, porque actualmente visualizamos a los niños como sujetos de derechos y los padres, madres y o adultos responsables tienen que ser las personas garantes de esos derechos. entonces, recapitulando un poquito, que me dices, debo entender primero que existen distintas formas de familia. O sea, en base a la tipología que usted o sea, no es solo el papá, mamá, perro, gato, hijo, misa. O Claro. sea, este concepto tradicional, no es verdad, es un concepto absolutamente evolutivo. Yo también se lo paso así a mis alumnos en la Universidad en Derecho Constitucional y creo, ¿cierto?, que es el concepto de familia, el amor filial, vale decir, el que va a determinar qué es familia y qué no. Otra cosa importante de lo que usted ha dicho, para las personas que nos están escuchando, a mi juicio, es este rol de que no es solo el padre, o sea, estamos todos llamados a la protección y desarrollo del niño, o sea, porque no todos pertenecemos a grupos familiares iguales. Todos los adultos debiésemos estar llamados a proteger este concepto de interés superior del niño y ya me callo, solo que no puedo evitar en esta pasada agregar que este concepto de interés superior del niño, como usted muy bien lo ha explicado, es un principio que proviene de sede internacional, que es validado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución Política de la República y además tiene su reducto o su desarrollo a nivel legal. O sea, tenemos como tres pisos, por explicarlo de manera sencilla, de normativos donde vamos a encontrarnos frente al interés superior del niño. ¿Correcto lo que estoy diciendo? Claro, y además quisiera agregar la importancia de que la ley actualmente considera a todos los hijos con los mismos derechos. Antes se hacía la excepción de los hijos nacidos en matrimonio y los de fuera de Correcto, matrimonio, pero ahora no, todos los hijos tienen los mismos derechos frente a la ley. correcto. No Entonces, existe, antes existían los hijos legítimos y ilegítimos, fíjate. claro, Eh, ya claro, eso bueno, ya está, absolutamente out. Bueno, era claro, precisamente sí. lo que en algún momento comentaba en alguna charla, y es precisamente que existen situaciones que a nosotros hoy día nos parecen ridículas, o sea, como la diferencia entre el blanco y el negro, ponte tú, la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿cierto? O incluso la diferencia entre el hijo legítimo y ilegítimo, cosas que hoy día a nosotros nos parecen impensables. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo va evolucionando el derecho y el día de mañana, en 50 años más, ciertos temas que hoy día a nosotros nos parecen aberrantes, las generaciones futuras decir, ¿en serio estaban peleando por esta cosa? ¿Te das cuenta? Claro, debemos entender que la realidad es dinámica y cambiante y que nosotros como seres Correcto, humanos tenemos las capacidades para enfrentar estas situaciones y ir mejorando nuestra calidad de vida. ¿Ya? correcto. Entonces, en este sentido, la corresponsabilidad también promueve la relación directa y regular entre estas familias con padres separados, en donde lo ideal es que estos padres tengan un proceso o una comunicación fluida en pro al cuidado y las necesidades de estos niños que viven con sus padres separados. Entonces, eso es súper importante en la ley que establece las relaciones directas y regulares. Ahora, aclarando a la gente que nos está escuchando, el concepto de relación directa y regular es lo que la gente ubica habitualmente o conoce o identifica como el derecho de visitas.
¿ya? Que hoy día se Claro, llama, que ¿cierto?, derecho de relación directa y regular. Y fíjate que yo ujú, siempre le digo a nuestros clientes que el derecho de relación directa y regular es un derecho que, a lo menos a mi juicio, es bidireccional. O sea, no es solamente mi derecho de ver a mi hijo, es también el derecho de mi hijo de crecer con su padre al lado o con su madre al lado, dependiendo de quién tiene el cuidado personal, ¿verdad? eso es súper relevante, la verdad, porque dentro desde del principio de corresponsabilidad parental, como se basa en el interés superior del niño, es el niño el centro de todas las decisiones y no Correcto, el interés de los padres. Entonces, correcto. eso es muchas veces lo que nosotros como profesionales, tanto de la ciencia jurídica, desde el trabajo social o desde la psicología, necesitamos trabajar para poder visualizar un niño que en la infancia sea feliz para que en un futuro también sea una buena persona. Ahora, Entonces, y eso es eso súper cuesta, importante. me parece importantísimo lo que usted está señalando, pero también convengamos que es difícil. O sea, de pronto empatizando con la gente que nos consulta, te das cuenta, o sea, cuando existen fracturas en la familia, ¿cierto? Y uno como profesional asociado al área de familia o que ejerce con todo gusto y por vocación esta área, claro, uno les invita a pensar y centrar tu foco en el niño, pero eso les cuesta muchísimo. O sea, y cómo hacerles ver, ¿no? Muchas veces nos ocurre de que en realidad no es mi pelea contigo, es en realidad lo que sea mejor para nuestro hijo, aunque eso signifique hacer ciertas concesiones. Y ahí nace la importancia de un trabajo multidisciplinario, porque tal vez el Correcto. psicólogo puede evaluar o hacer un análisis de un comportamiento individual. Nosotros, como trabajadores sociales, realizar un análisis de cómo ese comportamiento se manifiesta en un contexto social, que en el primer contexto sería la familia en sí, y ustedes como abogados también aportar desde el conocimiento y la sistematización de las diferentes leyes de familia. Esa yo creo que es una pregunta súper interesante. O sea, ¿qué hace un abogado y un trabajador social hablando de este tema cuando uno de pronto esperaría a un psicólogo a hablar? Pero no nosotros. O sea, ¿cuál es el rol que cumple el trabajo social, ¿cierto?, a la hora de poder hablar de coparentalidad. Mire, me gustaría especificar en primera instancia que desde el trabajo social tenemos una metodología que nos hace trabajar o nuestra praxis desde 5 importantes puntos, como lo es la investigación, ¿Ya? ¿ya? Que lo podemos relacionar en el estudio jurídico con los peritajes socioeconómicos, que es un Claro que levantamiento de sí. información. También está la etapa de diagnóstico, que al relacionarlo también con mi quehacer en el estudio jurídico se relaciona, por ejemplo, con el levantamiento de los estados de necesidad de niños, niñas y adolescentes, Perfecto. y a su vez también el de intervención, el de evaluación y sistematización de los procesos. Bueno, de ¿Ya? hecho, los peritajes que uno habitualmente hace o que ordena al sistema público, ¿cierto? A la red DAMS, PPF, etcétera, Uh bueno, son -huh. habitualmente peritajes psicosociales, no son solamente peritajes psicológicos. Entonces, Claro, pareciera siempre que el se ve la trabajador social firma es de un un poco, trabajador. Claro. exacto, ¿Por parece que el qué? trabajador social se Porque invisibiliza a veces. nosotros podemos, bueno, a través desde nuestro quehacer en el trabajo social y familia, hay autores como Nidia Elwin que plantean la importancia de poder conocer las estructuras, los límites de las familias, porque se ve a la familia como un sistema que está incluido o que dentro de ella hay otros subsistemas que interactúan entre sí. A Entonces, ver, desde esa ahí barájemela nace. más despacio porque quiero aprender mucho de usted en esta fase. A ver, ¿cómo estuvo eso de la teoría de los sistemas en materia familiar? Mire, vemos a la familia como un todo, sin importar la tipología de la misma. Que ya la Pero, por superamos hace un rato, ejemplo, correcto. claro, pero por ejemplo, dentro de la familia como sistema podemos encontrar el sistema conyugal, que a veces está o a veces no está, dependiendo de la convivencia entre los padres, ¿ya? Correcto. El sistema filioparental, que es el que se establece entre los padres y los hijos, ¿ya? Las relaciones que hay bueno, y ahí entra el tema del apego, de la comunicación empática, y también por último el sistema filial, que es el sistema donde interactúan los hermanos, ¿ya? Entiendo.
Nidia Elwin también plantea la visualización de un enfoque ecológico, es decir, la familia como sistema, también, como un sistema entre comillas micro, interactúa en un sistema macro. Entonces nos vamos desde lo nuclear, que sería la familia, a cómo ésta interactúa con el entorno. Wow. Entendiendo entonces la sociedad como un sistema mayor, una cosa así. Claro, Correcto. claro. Ahora otra consulta a propósito de que hemos revisado con usted los tipos de familia y la labor del trabajo social. Bueno, nosotros entendemos también, o al menos así lo concibo yo desde el derecho, que el concepto de coparentalidad no necesariamente se dice, o sea, perdón, hay una situación como de género especie, o sea, el género sería la coparentalidad y la especie, ¿no es verdad?, es este cuidado afectivo, pero entendemos que el cuidado de un niño tiene muchas dimensiones, que no es solamente lo afectivo, y eso pasa mucho con los papás brazos, fíjese, o sea, con estos que creen que su hijo se alimenta de amor, eso no es... Bueno, y un claro ejemplo de ello es en relación al retiro del 10% de la FP, a ver, que, por ejemplo, el sistema del Poder Judicial plantea que a principios de agosto eran más de 160.000 solicitudes por retención judicial, que es ya. bastante. Estamos hablando desde principios de agosto, estamos a 22. Entonces, imagínense cuántas son las más solicitudes que hay que ingresar al sistema, donde, por ejemplo, dice un papá, pero ¿por qué me van a retener a mí el dinero si es mío? Pero claro, tú tienes una responsabilidad superior, que es tu hijo necesita cubrir necesidades básicas, y si tú tienes una deuda, hay, nosotras o las mamás necesitan cubrir esas necesidades, Bueno, y si tú no las cumples con el principio de corresponsabilidad, hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, a través obvio, de una causa obvio. de cumplimiento de alimentos. Yo creo que ahí hay un tema súper importante y eso obedece a una situación, creo que yo, más medio filosófica, si lo quiere, medio filosófico-jurídica, o sea, que dice relación con entender al ser humano, ¿no es verdad?, como un ente multidimensional, ¿te das cuenta? Entonces, y de hecho, a mi juicio, nuestra propia constitución política también lo trata así, o sea, cuando en el concepto de bien común, ¿cierto?, habla del desarrollo espiritual y material de las personas, o sea, en definitiva, habla de entender, ¿cierto?, que mis hijos no solo necesitan plata, o no solo necesitan recursos materiales, o no solo necesitan amor, sino que necesitan eso y mucho más, ambas cosas en su conjunto. Hablamos también de una crianza integral, entonces, donde todo eso evidencia o genera el cumplimiento o la satisfacción de las necesidades básicas de los niños. Y al hablar de necesidades básicas, no solo estoy hablando de lo material, sino que también de lo psicoafectivo y de lo social también. Porque debemos entender que los niños, al igual que los adultos, somos seres sociales, que necesitamos Indudable. interactuar con el ambiente para poder generar un conocimiento y un desarrollo integral a través del ciclo vital de cada persona. Ahora, si volvemos a aterrizar en este concepto del rol del trabajador social frente a la coparentalidad. Usted nos hablaba hace un rato atrás de que es muy importante el rol que ustedes cumplen. Nosotros lo sabemos, ¿no es verdad? Por eso tenemos el privilegio de estar aquí con nosotros. Pero, por ejemplo, en cosas más concretas como los peritajes, como los estados de necesidad en materia de pensión alimenticia, etcétera, ¿qué es lo que hace el trabajador social? ¿Y por qué no debiese hacerlo solo un abogado? Porque habitualmente antes lo hacíamos nosotros. Pero en realidad nos dimos cuenta en algún momento que no éramos los profesionales absolutamente idóneos para, por ejemplo, calcular el estado de necesidad de un niño. Y por eso arranca la incorporación de usted en nuestro equipo. Porque yo creo que uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, en el levantamiento de los estados de necesidad de los niños, niñas y adolescentes, no es solo visualizarlos como los gastos y los egresos, sino que también conocer un poco de la historia de cada familia y de la historia de cada niño. ¿Por Entonces, qué? por ejemplo, no sé, un caso, llevándolo a un caso hipotético para poder Correcto. ejemplificar. Por ejemplo, hay veces que nos pasa que si vemos al niño y lo vemos como una persona sana, pero Correcto. no logramos identificar, por ejemplo, que a lo mejor él necesita necesita llenar otras necesidades, por ejemplo, psicoeducativas. ¿Me entiende? No solo las Ojo, necesidades básicas como llámese la vestimenta, la colegio, ropa, luz, agua, gas claro.
Y eso se va conociendo a través del relato de la madre o padre. Por ejemplo, nos ha pasado, no sé si usted recuerda el caso de esta persona en el No estudio podemos decir nombres. jurídico, no, sí, lo sé, lo sé, donde el padre nos decía, no, yo veo a mi hijo sano, pero Claro. el niño tenía o era parte o tenía la condición de pertenecer al espectro del trastorno autista, entonces genera otras necesidades que a lo mejor visualmente en una primera instancia a priori no se No se logran aprecian. visualizar. Claro, porque efectivamente uno tiene la tendencia, no siendo trabajador social, a irnos, ¿no es verdad?, como a los gastos básicos, por decirlo desde alguna Claro. perspectiva. Pero también hay ciertas condiciones, y me parece muy interesante lo que usted está aportando, que, a ver, tengo dos ideas en relación a lo que usted acaba de decir. Me parece muy interesante su aporte, en dos sentidos. En primer lugar, es en entender que todos los niños son distintos, ¿verdad? O sea, si hablábamos hace un rato que el ser humano es multidimensional, es diverso, somos todos únicos, entonces debemos entender también que cada niño es distinto, por mucho que tengan ciertas condiciones más o menos similares, incluso condiciones socioeconómicas iguales, pero al escuchar el relato o un trabajador social, entiendo que es capaz de filtrar, ¿cierto?, qué conceptos van a ser relevantes, que a veces uno como abogado se le escapa claramente, por eso la disciplina especializada en el caso de ustedes van a ser relevantes y que van a hacer que dos niños de 7 años, por ejemplo, sean distintos, o sea, absolutamente distintos en cuanto a su necesidad. Y otra idea Claro. que quería rescatar en base a lo que usted nos está contando es el hecho de que no solamente cuando hablamos, creo yo, de estas características especiales, uno habitualmente, ¿cierto?, piensa en patologías. O sea, vale decir, que esta condición especial del niño está asociada a algún trastorno, alguna patología, alguna enfermedad, etcétera. Pero puede que no sea así. De pronto, qué sé yo, si este niño es un genio de la música, por ejemplo. O nos ha pasado también en la oficina cuando hemos tenido niños que son deportistas de alto rendimiento. Entonces, tú no Claro. puedes pensar que ese niño va a gastar lo mismo o que tiene una situación realmente igual a la de un niño que no tiene estas habilidades o que tiene otras distintas. ¿Te das cuenta? Claro, y nosotros como aportes de trabajo social podemos, a través de la implementación de diversas técnicas e instrumentos, como por ejemplo los genogramas, los ecomapas, las líneas de vida, podemos a lo mejor identificar o generar un mayor filtro en la historia y en el estado de necesidad de cada niño. Yo creo que hay un tema que se nos está escapando, de pronto poder aclararle a la gente que nos está escuchando qué es el estado de necesidad. Pues estamos hablando, para la gente que nos está escuchando, en este caso, de alimentos, ¿ya?, o de pensiones alimenticias de esa área. ¿Ya? Y yo siempre le digo a mis clientes que una pensión alimenticia justa, ¿cierto? Se calcula en base a dos macrofactores que después Camila, en su expertise, ella desmenuza, no es verdad, y pormenoriza. ¿Cuáles son estos dos grandes factores? Lo que necesita el niño, ¿cierto? Estado de necesidad. Por eso hablamos de estado de necesidad, lo que Uh efectivamente el -huh. niño necesita para ese desarrollo. Y de eso estamos conversando, más lo que podría eventualmente pagar el alimentario de acuerdo, ¿no es verdad?, a su ingreso, a su renta, a su capacidad o soporte económico. Entonces, en esos dos macro áreas, o en esas dos áreas, nosotros calculamos una pensión alimenticia justa. Ahora, ¿dónde entra Camila ahí, cierto? ¿O dónde entra un trabajador social, cierto? Es precisamente en el primer área. O sea, vale decir, calcular el estado de necesidad de un niño para lograr una pensión alimenticia justa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ese estado de necesidad, tal y como lo ha señalado Camila, pasa, ¿cómo elabora? Eso cuéntenos a nosotros, y de hecho, cuénteme a mí también, porque usted lo hace muy detallado, ¿no es verdad? Pero yo no conozco el proceso metodológico que usted ocupa para, y con esto me quedo callado, se lo prometo. No sé, porque claro, a mí al escritorio me llega el estado de necesidad elaborado. Entonces yo más o menos me manejo en las cifras, pero ha habido todo un proceso detrás para llegar a esa cifra justa, que es la que nosotros vamos a plasmar en la demanda con los distintos argumentos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado de necesidad? Esa es la pregunta. Claro,
el estado de necesidad es un levantamiento de información, como su nombre lo indica, de las necesidades, de los egresos y gastos relacionados a cada niño, niña y adolescente. Y como proceso metodológico, en primera instancia, necesitamos realizar una entrevista con la madre o padre que solicita este estado de necesidad, ya como una técnica para poder indagar a priori en los antecedentes relevantes relacionados a las necesidades de los niños. ¿Ya? Bueno, como esta realidad es dinámica y cambiante, actualmente nos hemos modificado también y ya no son realizadas de manera presencial, pero sí tal vez desde vía telefónica o desde videollamada, porque ¿Se puede hacer así también? también tenemos que actualizarnos, entre comillas, y poder generar un estado de necesidad, porque no podemos dejar a un niño sin su estado de necesidad para poder calcular su pensión correspondiente. Claro, Entonces claro. tenemos que buscar diferentes alternativas para poder realizar un trabajo multidisciplinar importante y fidedigno. ¿Ya? Claro, Luego, perdón, que le interrumpa, porque insisto, cuando usted me entrega a mí, para poder redactar bien la demanda de pensión alimenticia, usted no me entrega una cifra, usted me entrega un informe. O sea, usted me entrega con distintos ítems, al final, claro, y eso a nosotros nos ayuda muchísimo porque también tenemos argumentos, ¿no es verdad?, para poder sostener las cifras que estamos pidiendo en tribunales en esa demanda puntual. Pero es un proceso bastante riguroso el que hace usted. Bueno, y después de las entrevistas, no es solo una entrevista, son dos o tres en relación a poder identificar ciertos factores en el relato de las personas. También se genera un análisis de la información o documentos relacionados a las necesidades de los niños. Por ejemplo, llámese causas anteriores en el sistema PEJUD de alimentos, llámese certificados médicos que acrediten cierta patología o condición, y a su vez también, que es lo que yo siempre recomiendo cuando una persona está iniciando un proceso de alimentos, de demanda de alimentos, es también el resguardo de antecedentes que acrediten los gastos de los niños también. Llámese boletas, llámese diferentes compras, entre comillas. ¿Y por qué siempre lo recomiendo? De que todos estos antecedentes sean guardados a través del tiempo, porque es la única forma de demostrar que no es algo nuevo, sino que tiene una continuidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque el niño, en relación a su ciclo vital, siempre va aumentando, generando nuevas necesidades que deben ser cubiertas. Ahora entiendo entonces que la recomendación para la gente que nos está viendo es que estos gastos habituales, o sea, sería de pronto bueno tener, usted me está hablando de una suerte de archivador con las boletas, o un soporte documental, en definitiva, que usted le permita la elaboración del estado de necesidad, porque entiendo entonces que en este estado de necesidad que usted realiza para poder apoyarnos a nosotros los abogados de familia, ¿cierto? No es solo en base al relato, o sea, usted tiene que Es constatar. Claro, es un proceso metodológico donde se busca generar o tener antecedentes que acrediten la situación del niño. Entiendo. Bueno, y eso un poco hace que a nosotros, gracias a Dios, nos va bastante bien en las demandas de alimentos por lo mismo, porque pedimos, cuando representamos los intereses de un niño, de una madre que está pidiendo para su niño, bueno, la cifra que pedimos generalmente, uno, es justa y dos, está respaldada. O sea, no es esta petición inflada o con Claro, un. tenemos los verificadores suficientes para poder solicitar ese monto. Y acá también podemos hacer el enlace o la sistematización con la corresponsabilidad parental, porque en un estado de necesidad también se analiza el ingreso económico tanto del padre como de la madre. Ah, Y ante la ley no podemos exigirle a un padre que gana una cifra exuberante de dinero versus a una madre que gana el mínimo. entiendo, entiendo. No le podemos exigir la misma colaboración. Claro, de hecho, la norma dice efectivamente, ¿no es verdad?, que ambos padres están llamados, ¿cierto?, a colaborar en el sostén de los niños, pero de acuerdo a sus circunstancias domésticas, o sea, vale decir, de acuerdo a la realidad de cada uno.
claro, Y, es y ahí, importante. y ahí la proporción, ¿no es verdad?, de aporte de padre y madre va a ser distinta. Bueno, y fuera del tema de pensión alimenticia, que me ha quedado clarísimo con esto que nos está contando. Y entre otras cosas, por ejemplo, el trabajo social colabora con el derecho de familia, que a mí ya se me es indispensable la labor que cumple el trabajador social, pero porque lo implementamos. ¿Te das cuenta? Pero también es bueno que la gente sepa, ¿cierto?, cuál es el rol que cumple el trabajo social, además del tema de pensión alimenticia. Bueno, también se pueden realizar estudios relacionados a la corresponsabilidad parental y, por ejemplo, nosotros en el estudio jurídico, un ejemplo claro de ello es cuando evidenciamos o tratamos de entregar esta información a la gente en relación al cuidado personal compartido y cuidado personal solo de un progenitor. Nosotros, o desde el trabajo social, siempre se promueve que el cuidado personal compartido sea para padres en donde exista una buena relación en Claro, pro al interés superior del niño. correcto. Entonces, y quiero dejar en claro que el principio de corresponsabilidad parental no es solo relacionado al cuidado personal compartido, sino que a los padres que conviven de una manera en donde ya no son pareja, pero sí tienen hijos en común, también es importante la corresponsabilidad parental. O sea, es súper importante lo que usted está diciendo. O sea, este principio de coparentalidad o esta corresponsabilidad en la labor de ambos padres, de estar en la vida decente de los hijos, no es solo cuando los padres viven juntos, o no es solo cuando tienen cuidado personal compartido, es también precisamente cuando los padres se encuentran separados. O sea, que ambos cumplan un rol preponderante en, ¿cierto?, el rol de cuidador de los niños. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no sé si usted me puede hablar desde el trabajo social, por ejemplo, en el impacto que podría causar en un niño eventualmente, entiendo, no desde la esfera psicológica porque no son nuestra disciplina, pero sí desde el desarrollo social, tal vez, ¿cierto? Estos padres que no son capaces de limar estas asperezas, o muchas veces pasa también que tengo dos escenarios. Habitualmente es la madre la que se queda cuidando de los hijos, digo habitualmente, no es un 100% de los casos, indudablemente. Pero tenemos dos figuras de padres, ¿cierto? El padre, o tres, el padre colaborativo, que se lleva bien con la exmujer, que participa en la crianza, que es el escenario ideal. Pero también a veces Sí. tenemos otros padres a los cuales hay que andarlos persiguiendo para que cumplan con su rol o parental, siendo por todos lados, demandando, lo que sé yo, no solo en términos alimenticios, sino también afectivos. Y en un tercer caso, tengo a este padre que no les dejan ver a sus hijos. ¿Qué pasa? Claro, desde el trabajo social debemos entender el principio de corresponsabilidad parental no solo como un hecho biológico, sino que también como un proceso de construcción social, en Correcto. donde se busca establecer como lo ideal entre la maternidad y la paternidad. ¿Ya? Y desde ahí establecer unos cambios en pro al cuidado personal y estado de necesidad de niños, niñas y adolescentes, en donde el funcionamiento social sea óptimo para generar un desarrollo integral del niño y este a su vez en su ciclo vital sea, bueno, más que una persona buena, una persona feliz. Y desde ahí nace la A importancia ver, qué también, bueno eso, ¿ah? O sea, perdón que le interrumpa. ¿sí? Qué lindo lo que usted acaba de decir, porque en definitiva, claro, a veces todos nos automatizamos en los conceptos, nos pasa muchísimo, pero usted está incorporando un elemento sumamente importante en el desarrollo de un niño, que es la felicidad. O sea, generalmente uno habla, claro, de alimentos, visitas, de una lógica más o menos automática, ¿cierto? Pero usted está incorporando al desarrollo de un niño que el niño sea feliz. O sea, que me parece, esa visión me parece buenísima. Y para poder ejemplificar, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, si un niño
vive situaciones de vulneración de derechos en tiempos de pandemia, a lo mejor después cuando uno le pregunte en un futuro, oye, ¿tú te recuerdas de cómo lo pasaste en la pandemia? No va a tener buenos recuerdos. En cambio, si los padres logran limar estas asperezas y visualizan el principio de corresponsabilidad, vamos a generar una crianza respetuosa y personas felices en un futuro. Entonces ahí va la posibilidad de visualizar dos grandes aspectos y diferencias entre padres corresponsables y padres donde siempre existe el conflicto. Entonces, este principio de corresponsabilidad busca la interacción social entre los padres de manera positiva en pro al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Corríjame si estoy equivocado, pero yo creo que un punto de vida, ¿cierto? Para poder entender este principio de corresponsabilidad, es un llamado a los papás que nos están viendo o que nos vayan a ver después en esta grabación. Eh, es entender y valorar el rol del otro padre en la vida de ese hijo. O sea, no es solo mi rol como papá, sino que la importancia de tu rol en la crianza, ¿no es verdad?, de nuestro hijo. Cuando eso ocurra, cuando tú te das cuenta que el otro también es necesario para el desarrollo completo, para esta felicidad de la que usted nos está hablando, ahí yo creo que empezamos a superar un poco las diferencias. Otra vez no las superemos nunca, pero entendemos que tenemos que tomar estrategia porque a mí me interesa, ¿cierto? Que tú, que fuiste una mala pareja, una mala esposo, esposa, qué sé yo, pero a pesar de eso, eres el padre o madre de mi hijo. Que mi hijo o hija, ¿cierto? Crezca con el otro papá, no solo conmigo. No sé si me estoy Claro, explicando. y desde ahí nace la importancia de establecer este principio no solo como un concepto jurídico, sino que también como un concepto psicosocial. Correcto. Psicojurídico social. Psicojurídico social, claro. Claro, claro. Porque efectivamente aquí somos muchos los actores que podemos participar en esta construcción de la felicidad de un hijo que además no es nuestro. Entonces, hay un tema de responsabilidad Claro. repotente ahí. Y Oiga, además que sí, con por esta favor. mirada integral y holística de la realidad, tanto desde el derecho, tanto desde el trabajo social, tanto desde la psicología, tanto desde la educación, podemos establecer o poder, entre comillas, luchar por un buen o velar por el interés superior del niño, que es algo que a lo mejor suene repetitivo, pero que es súper, súper importante en el desarrollo integral del niño. Porque ¿sabes cuál es el asunto, Camila? Que al final del día convengamos, esta frase es más vieja que el hilo negro, pero de que a nadie le enseñan a ser padre, eso es correcto, ¿cierto? Pero por otro lado, si tú, yo no conozco a ningún padre o a ninguna madre que quiera que su hijo sea infeliz. No me ha tocado conocerlos, probablemente los haya, pero a mí no me ha tocado nunca conocer a alguien que quiera que su hijo sea infeliz. Entonces, el llamado acá es muchas veces, para contribuir a esa felicidad, tenemos que incluir al otro papá. El otro papá debe incluirse también. Ahora, estamos, por supuesto, en el evento y por favor, también dejarlo claro, porque también existen otros escenarios en que el otro padre es nocivo, es lesivo, es agresivo, o de alguna forma, ¿cierto? No colabora para nada en la felicidad del hijo. Pero estamos hablando de aquellos padres que en una situación en que sí colaborarían y claramente, como te digo, parte de la lógica de validar el rol del otro. Creo que no, eso no es muy habitual, por desgracia. Y ahí nace la importancia de generar esta ruptura o cambio en los estereotipos de, por ejemplo, lo que es maternidad y lo que es paternidad. Porque a, antes, en épocas anteriores, los padres solo se dedicaban al mantenimiento económico de la familia. Y hoy en la Correcto. actualidad, con mujeres empoderadas, trabajadoras, necesitan ese apoyo, entre comillas, de esta pareja que sí se atreve, por ejemplo, a cambiar pañales, a hacer mamaderas,
a... Coincide entonces, mire qué importante, ¿ah? Porque eso no es solo, creo yo, abordable desde la psicología, precisamente con esta teoría de los sistemas que usted nos planteaba al inicio de su brillante exposición. Claro, si nosotros entendemos el subsistema familia como parte de un sistema mayor, sociedad, si algo le entendí en su momento, Ujú, ¿cierto? Bueno, entendemos que los roles parentales también han ido sufriendo en muy buena hora, creo yo, en muy buena hora, ujú. han sufrido mutaciones también. O sea, ya no tenemos este rol de la mamá cuidando al hijo para siempre y el papá afuera tratando de contribuir, perdón, al sostén del hogar. Hoy día hay una mixtura y que me parece, insisto, que es muy enhorabuena. Claro, y ahí nace este concepto de una participación en la crianza activa y no reactiva. Y háblese también tanto de padres o madres, porque Perdón que le interrumpa, que fíjese que Rodrigo Sánchez, que nos está ujú, escuchando, además de decir que es muy buen programa, muy buen programa, felicitaciones, dice, fíjate que nos cuenta, dice, los roles han avanzado y asumiendo nuevas responsabilidades parentales. O sea, hay una suerte de reevaluación de estos roles, una nueva revisión, un repensar, ¿verdad? O una deconstrucción de los roles que clásicamente nosotros teníamos anclados culturalmente, ¿verdad? claro, claro, eso es súper, súper relevante, como recién lo mencionaba, ya hay roles específicos que antes solo cumplía la mamá, ahora ya no los cumple o tal vez los cumple de manera equitativa. Claro. Llámese al cuidado del hogar, al cuidado de los niños. Ahora no solo tenemos a mamás que se dedican solo a eso, sino que también a generar ingresos económicos para poder satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de cada familia. Ahora, precisamente, y sigo parafraseando un poco a Rodrigo, que nos está aportando bastante con sus interesantísimos comentarios, eh, eh, o sea, en definitiva, hoy día, es verdad, este repensar los roles dentro de la familia es lo que genera precisamente la coparentalidad. O sea, es lo que genera, ¿cierto?, que ambos padres hoy día sean responsables de la crianza. Ya no es tú por un lado y yo por el otro. Y claro, el Rodrigo acá nos comenta también, ¿cierto?, que claro, que él proviene de una generación en que el padre era el proveedor, perdón, ¿cierto? Y la madre era la que se hacía cargo de la familia. Pero eso, fíjate que hay que tomarlo, esta reinvención de los roles, creo que hay que tomarla como una oportunidad. ¿Y a qué me refiero con la oportunidad? Porque mientras teníamos al padre proveedor, se perdía de muchos momentos propios de la crianza del hijo, que debe ser súper lindo. Y por otro lado, la madre, ¿cierto? Siempre al cuidado del hogar, tenía todos estos momentos, pero también se llevaba a veces muchos no sé si rol es el concepto, pero muchos epítetos injustos. O sea, como les decía al inicio de esta conversación, de ser la villana del cuento. Porque el papá llegaba en Claro. la noche y es la madre, la que hacía las tareas, la que, etcétera. Y es importante también el cómo nosotras o los padres pueden sobrellevar los diferentes roles sociales que cumplen. No solo el de la madre, sino que el de la trabajadora, el de la cuidadora. Entonces son roles que necesitan a lo mejor deconstruirse para Correcto. poder, encajar en esta nueva realidad social. Ahora, y dentro de esta nueva realidad social, creo que hay dos elementos que son súper, eh, ¡Ay! no se Tuvimos preocupe, un pequeño un pequeño, accidente. un Sí, pequeño son cosas que sismo pasan. en la Sí. televisión en vivo. Claro. A ver, en este repensar, ¿cierto?, los roles, creo yo que también, fíjate lo que dice Rodrigo, ¿quién no escuchó en el pasado? Ese es tu hijo, tú lo criaste. O sea, entre las peleas de tus papás, ¿cierto? En este papá proveedor que estaba afuera, ¿cierto? Preso de la banca. Bueno, tú eres la responsable de esto. No, pues ya no es así, pues ya es un poco. Y creo además que hay un punto muy interesante que quiero reflotar, que usted abordó de soslayo, pero lo quiero rescatar, es precisamente el empoderamiento de la mujer. O sea, vale, nosotros siempre hablamos por todos los desastres y por todas las situaciones terribles que han ocurrido en temas de femicidios, etcétera, ¿cierto? Que comentamos en un live pasado, ¿verdad? Ámbar, Antonia, etcétera.
y muchas otras que no se saben, que no han tenido, que no han tenido lo mediático para visibilizarse, pero además de estar esta mujer, comillas, que sufre agresión, por otro lado, también hoy día tenemos a una mujer empoderada. Y entonces eso también contribuye al redibujar el rol. O sea, ya no es la mujer la que se queda en la casa, porque, porque hoy día la mujer entiende que tiene el derecho a su propio desarrollo también y a colaborar en el hogar, que me parece fantástico. Ahí tienes una cosa. Y la otra cosa dentro de este subsistema familiar es el hecho de que tal vez en la crianza hoy día es harto más democrática. O sea, hoy día la crianza pareciera estar mucho más asociada al diálogo, ¿cierto?, con el niño, etcétera, no al sentarte en la mesa el pellejo como me sentaron a mí en algún momento, ¿cierto? O el no porque no, el no porque el papá sí lo dice, o porque, ¿te das cuenta? Creo que hay dos temas ahí, Claro, es de mujer y niños. esta crianza respetuosa en donde como se visualiza al niño como sujeto de derechos, entonces por ende también tiene una opinión referente a lo que está vivenciando. ¿Ya? Y en cuanto a esta mujer empoderada, la importancia de que no por solo ser madre tú tienes que dejar de lado ciertas cosas que, que tú quieres o que tú deseas, como por Que te sirven ejemplo el para tu desarrollo desarrollo individual. profesional. Claro. Claro, ¿por qué? Porque si tú te desarrollas profesionalmente, puedes mejorar también la calidad de vida de tu familia. Ya no solo Claro. depende del papá o del género masculino, sino que también las mujeres históricamente nos tenemos que potenciar, no solo como madres, sino que también como profesionales o como lo que queramos ser. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, muy de acuerdo con lo que usted está planteando, o sea, porque siento que el ser madre no implica el renunciar a ser mujer, o sea, y a ser mujer en cuanto individuo, a eso me refiero, con necesidades, con proyecciones, con sueños, con este derecho a la felicidad que usted precisamente hablaba hace un rato. Claro, y además que también si tú como madre o tú como padre estás bien, eso se extrapola a tus hijos también. Ahora, pero ojo con algo también, ¿ah? Ojo con algo. Mira, que Rodrigo, fíjate que Rodrigo Sánchez ha estado bastante atento a nuestro programa. Mira, me gusta mucho el concepto que ocupa. Hoy el género masculino ha ido avanzando hacia la paternidad 2.0. Buena, me gustó el concepto. Sí, sí, también no solo, también debemos visualizar las dos caras de la moneda, no solo tenemos a este padre que hay que estar generando diferentes instancias de retención o de cumplimiento de, por ejemplo, de alimentos, sino que también hay padres que se toman muy bien el concepto de responsabilidad Vale. parental en donde cumplen su rol y generan o quieren y luchan porque su hijo sea una persona feliz. Entonces, Es ese que yo creo que eso concepto es súper. o ese contexto también tenemos que visualizarlo. No, no por ello debemos dejarlo fuera. Estoy súper de acuerdo con usted porque a veces yo creo que hoy día en la sociedad tendemos mucho a las falacias de generalización. O sea, vale decir, tendemos mucho a decir que el 100% de todos los hombres matan mujeres, eso no es verdad. Y que todos los padres se escapan o que todos los padres son malos padres o son eso tampoco es verdad. Nosotros, efectivamente los hay y son muchos, correcto, ¿cierto? Pero también existen muchos otros padres, ¿cierto? Y que incluso han llegado a nuestro despacho a pedir, ¿cierto?, el cómo incorporarse más en la vida de sus hijos. Y O también ¿Mm? Por O favor. también hemos visualizado la existencia de familias monoparentales en donde uno siempre espera que la mamá sea que la precursora de esa familia, donde también familias monoparentales donde es solo el papá con sus hijos. Entonces esa es una realidad que está creciendo hoy día a día en nuestro país y creo que no solo en nuestro país, sino que yo me atrevería a decir alrededor de todo este mundo existente. Fíjate que aquí nos dicen nuevamente, comparto el concepto de felicidad del niño. Es que no, yo lo encontré brillante, esa incorporación que hace usted, yo creo que es la cereza del pastel. O sea, y precisamente es la importancia del trabajo social en resolver este tipo de temas, porque claro, usted tiene una visión
distinta a la del derecho, que a veces es un poquitito más parca, ¿no es verdad? O menos emotiva. Fíjate que aquí nos dicen que comparten el concepto de felicidad del niño y que en definitiva, opinan acá, los padres tienen que aprender a sanar sus heridas en pro, ¿cierto?, de esa felicidad. ¿Por qué? Mira qué interesante, porque dice ver cómo ambos pueden construir a una persona desde la resiliencia familiar y ser una buena persona. Fíjate qué interesante acá este comentario, porque además del concepto de felicidad, está aportando, ¿cierto?, este concepto valórico, este concepto de buena persona. O sea, nosotros queremos que estos hijos sean buenos ciudadanos o buenas personas el día de mañana, pensando, y me estoy yendo en una volada de pronto, pensando en una sociedad mejor. O sea, una sociedad mejor se construye con mejores personas al final del día. Entonces, me gusta porque estos son conceptos, a mi juicio, metajurídicos. O sea, el concepto de felicidad, el concepto de buena persona, etcétera. También desde el trabajo social le pregunto a usted, ¿son relevantes? Sí, desde, por ejemplo, desde un estudio, tal vez partiendo desde un interaccionismo simbólico donde se busca visualizar o entender el contexto social en relación a las interacciones sociales, es importante el concepto de cómo yo interactúo con los demás Mm, y cómo los niños repiten patrones conductuales que van visualizándose a lo largo de su vida. correcto. Entonces ahí nace la importancia, por ejemplo, de esta crianza respetuosa, en donde el patrón de crianza del papá se junta con el de la mamá y generan un nuevo patrón de crianza en pro a generar o a educar a estas personas buenas y felices. ¿Sabe qué? A mí me encanta escucharla. ¿Y sabe por qué? Porque mientras la estaba escuchando, claro, rescato otra idea que me parece brillante de su parte, esta generación de un nuevo patrón. A veces nosotros tenemos la tendencia a criar como nos han criado a nosotros. Sí. O a criar, ¿cierto? O como nos han criado, ¿cierto? O a criar en lo opuesto a lo que nos han criado. O sea, yo esto lo hizo mi papá, yo no quiero que mi hijo sea. ¿Te das cuenta? Pero usted nos está hablando, y me parece brillante, de la fusión de dos patrones distintos que van a generar uno nuevo. O sea, no es la réplica del patrón anterior. Claro, ¿y por qué no sacar lo mejor de un patrón de crianza y lo mejor del otro patrón de crianza, fusionarlos y generar un nuevo patrón de crianza respetuosa en pro al desarrollo integral de cada niño? Ahora, ¿a qué se refiere usted con crianza respetuosa? Y creo que también es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo, ¿ah? Crianza respetuosa se visualiza, como ya mencionamos en un principio, a los niños como sujetos de derechos en donde los padres son garantes de estos derechos y la crianza respetuosa está relacionada directamente con una comunicación empática, porque antiguamente lo que decía el papá o la mamá era lo que se hacía. Pero en estas nuevas tipologías familiares o en estos nuevos patrones de crianza, se trabaja o se visualiza todo lo que los antecedentes o los acontecimientos de un grupo familiar a través, por ejemplo, de una comunicación afectiva y empática, o a través del apego, o a través de otras circunstancias en donde se ve la familia como un sistema integral y garante de derechos de niños, niñas y adolescentes. Dice que aquí Carolina Espina nos está diciendo, fíjate, la felicidad y la estabilidad emocional en la niñez propende a la formación de adultos equilibrados emocionalmente en una sociedad, mira qué importante el punto que propone Carolina, en una sociedad donde la salud mental está al debe. Sí, porque muchas veces, y eso es un punto súper importante, gracias Carolina, muchas veces procuramos o visualizamos la salud física como algo importante, pero es importante también trabajar o intervenir en una salud mental porque muchas veces lo que está acá se extrapola al cuerpo y empieza a generar O sea, antecedentes importantes. y perdón que le aporte ahí, pero precisamente nuestro ordenamiento jurídico, y vuelvo a la Constitución,
por de formación profesional, soy profesor de Derecho Constitucional, entonces hablando de la Constitución, en este desarrollo espiritual y material que se propone en la base de la institucionalidad, en el bien común, ¿cierto? Pero por otro lado, existen, a ver, el 19.1 de la Constitución cuando habla del derecho a la vida, también habla del derecho a la integridad física y psíquica. La ley de violencia intrafamiliar, por ejemplo, la 20.066, habla de cualquier acto que afecte, ¿cierto?, la integridad de la persona, entendiendo su variante física y psíquica. Entonces, es muy interesante el aporte de Carolina y cómo lo está abordando usted, porque claro, ¿cómo con eso? O sea, nosotros tendemos a pensar, ¿cierto?, que lo importante es solo el cuidado físico, y no es así. El concepto de No. integridad, ¿cierto?, involucra muchos factores, incluyendo el psíquico. Es una mirada holística, incluye factores biológicos, factores sociales, factores económicos, factores psicosociales también. Entonces, desde allí nace la importancia de un trabajo multidisciplinar porque genera en la metodología de caso una visualización de la realidad holística, holística e integral, donde diferentes aspectos o el trabajo de diferentes profesiones genera un común, un cúmulo de antecedentes que va en pro al desarrollo integral de las familias o de los niños. Ahora, mira, fíjate que acá de nuevo nos aporta Rodrigo, dice, dentro de lo que alcanzo a leer, nos dice, claro, que al final del día también son pocas las parejas que resuelven los problemas en una conversación. El llamado que nosotros hacemos, a lo menos de Serena Abogado, es precisamente evitar juicio, o sea, es a Sí, entender, tal y como usted decía hace un rato, y gracias a Dios todo nuestro equipo trabaja en esa misma dirección. O sea, siempre le digo a mis clientes, a ver, el único que va a ganar en un juicio siempre es el abogado. O sea, yo no quiero, o sea, o sea, no es, un niño tiene que estar jugando, no tiene que estar sometido, o en el colegio, qué sé yo, pero no tiene que estar sometido a peritaje, o sea, no puede estar en el sistema, la idea es a destrabar el sistema. Entonces, ahí y un poco la invitación, y con esto me callo, la invitación es precisamente a lo que dice Rodrigo, es a tratar de conversar este tema. Y por Perdón. eso también se han implementado estos procesos de mediación familiar donde se busca llegar a un acuerdo antes de y para poder evitar un juicio, que muchas veces los juicios también son muy, muy, muy largos y entendiéndose de que hay niños comprometidos o que son parte de estos juicios donde necesitamos aclarar o tener una respuesta en relación a sus necesidades y a su desarrollo integral. Es que ahí está el concepto, no sé si lo abordamos en un live anterior, pero el concepto del enfoque de derechos. O sea, los que trabajamos en materia de familia, y no solamente abogados, por ejemplo, como trabajadora social de nuestro equipo, tenemos que, o sea, no es la visión de ganar el juicio, no es la visión del padre, es la Claro. visión del niño. O sea, el pensar como niño o pensar en lo mejor de mí, también es un ejercicio difícil, incluso, o sea, porque, claro, tal vez pueda que haya gente que diga, ¿sabes qué? Es muy bonito lo que ustedes dos hablan, pero es súper difícil comunicarse con mi ex. O sea, me bloquea, me insulta, ¿te das cuenta? Entonces, ahí, ¿cuál de pronto podría ser el llamado? Porque, claro, nosotros estamos hablando de situaciones ideales. Claro, sí, es súper, súper relevante ese punto porque nosotros, y hablo por nosotros porque creo que usted también lo entiende así, de que estamos hablando también como de un ideal de corresponsabilidad. Pero si esta situación no es la que usted está vivenciando, a lo mejor hay otros lineamientos en donde podamos buscar solucionar estas problemáticas sociales que no solo afectan son transversales, no solo afectan, por ejemplo, a personas, no sé, de un estado socioeconómico bajo, también No, por las supuesto que no. familias que a lo mejor tienen un mejor pesar económico, también son problemas que los afectan también. Este concepto de enfoque de derecho, sobre todo a lo menos en Serena Abogados trabajamos, o sea, de poner en valor, ¿cierto? O poner en sobrevalor, que es lo que corresponde, el interés superior del niño, y de ahí empezar a diseñar todo el actuar, independiente de lo que quieran, ¿cierto? Los padres, es lo que, fíjate, lo que nos aporta Daniela, que dice, ¿cierto? En realidad, para comprender estos fenómenos es indispensable, ¿cierto? Contar con esta mirada holística que usted está proponiendo. Pero o no olvidar que, en definitiva,
lo que decíamos hace un rato, si cada niño es distinto, entonces cada caso es distinto. O sea, el poner en valor el interés superior del niño es no tomar el interés superior del niño, no es una norma, es una norma al final del día. O sea, es una norma. ¿Qué es lo que esconde esa norma? Bueno, que cada niño es distinto y que cada niño, ¿cierto?, debe ser tratado en el caso a caso, no desde la lógica estandarizada. Claro, y porque a lo mejor si uno va y le pregunta al niño, a lo mejor desde su inocencia él tiene otra visualización de lo que está sucediendo en su familia y a lo mejor tiene una solución mucho más eficaz y clara que lo que podemos visualizar nosotros como adultos. Y ahí, Porque bueno, ahí tenemos, jurídicamente, precisamente por eso, Camila, está el derecho al niño a ser oído, que es un derecho claro, también. claro, sí. Y de hecho los tribunales tienen esta sala especial para poder escuchar lo que opina el niño y lo que se relaciona también con la crianza respetuosa, donde el niño como sujeto de derechos tiene que ser escuchado en relación a lo que le está pasando, en relación a lo que necesita y en relación a lo que quiere. Fíjese que aquí Noé Castro nos dice, bueno, recién se está incorporando, dice que está muy interesante el tema, pero dice que a veces, lamentablemente en contextos, perdón, psicojurídicos, nos olvidamos de las necesidades emocionales de los niños, ¿ya? Y que debiesen al final del día ser el centro de la conversación. Bueno, un poco lo que estamos diciendo, o sea, el centro de esta conversación, el niño, no es el adulto. Y la invitación a los que nos están viendo es que cuando se sienten, ¿no es verdad?, con el padre o madre de su hijo, el centro de la conversación no sean mis rencillas personales, no, o no sea el dolor que tengo, porque generalmente cuando hay rupturas hay dolor, ¿te das cuenta? Es tratar de entender que ese dolor lo tengo que resolver por otra vía, pero no afectar, ¿cierto? Porque por lo que dice Noelia, o sea, en definitiva, ¿cierto? Aquí nos olvidamos de las necesidades psicoemocionales. Los niños son como una esponjita. Entonces, Absorben, absorben absorben todo todo, todo, y exacto. todo lo que ellos aprenden es en relación al juego. Entonces eso es súper importante también. Todo lo que Entonces, un niño absorbe hoy va a ser significativo en su vida adulta. en la construcción de su personalidad, indudablemente. Indudablemente. Entonces, ojo, ya para empezar hacia el fin, ya se nos pasó la hora. Eh, sí, eh, para empezar a cerrar, claro, es entender, ¿no es verdad?, que este rol de ambos Uh es -huh. importante para este desarrollo holístico. O sea, no de uno solo, ojalá de los dos. ¿Que es difícil, no te lo niego. Sí. Ahora, si ves que no se puede, bueno, para eso vemos profesionales, no es verdad que te apoyamos en el proceso, ¿te das cuenta? Y la Pero, utilización de redes de apoyo también. a ver cómo estuvo eso. La utilización de redes de apoyo, no solo las que establece el Estado, como por ejemplo los diferentes programas de apoyo a la familia, como lo es el PPF, como lo es En todo CESPAM esto, también. claro. Entonces, también utilizar estas redes, el CESFAM, el hospital, el PPF, utilizar a lo mejor tal vez hasta en el mismo jardín donde va tu niño, utilizar esta red de apoyo donde hay profesionales que están como capacitados para poder intervenir en estas problemáticas sociales y no solo como profesionales, también utilizar tu red de apoyo familiar. Buena. Entonces, Lo es importante es que importante siempre sea poder, desde este enfoque de derechos, siempre. claro, y porque como dije anteriormente, si tú como padre estás bien, tus hijos van a estar bien. Correcto, correcto. Recapitulando entonces y ya resumiendo y sintetizando nuestra presentación. Vayamos pimponeando conclusiones. Eh, ¿Cuál sería una primera conclusión? Y ahí yo le doy. La transformación de estos roles que están impuestos socialmente, ya no veamos la maternidad como lo veíamos antes, sino que también veamos el ejercicio de la paternidad como una corresponsabilidad donde ambos progenitores o cuidadores de estos niños son responsables de la crianza, la educación y el desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente. Yo como Terminar también, perdón. terminar No, también con estos bien. estereotipos establecidos históricamente, en donde, como ya lo mencionábamos, la mujer ahora en la actualidad
en tiempos de pandemia o en lo que se venga, la mujer ya no solo es madre, también tiene esta capacidad de poder tomar estos diferentes roles en pro al cuidado o a la calidad de vida, no solo propio, sino que también de su grupo familiar. Yo pondría en valor también la necesidad de que valoremos el rol del otro padre. O sea, en el momento en que yo me doy cuenta que el otro padre, también, padre o madre, a eso me refiero, ¿cierto? Uh -huh. Es importante en el derecho a la felicidad. Qué lindo, me gustó muchísimo el aporte que hace usted. En este derecho a la felicidad del niño, ¿cierto? Cuando me doy cuenta que más allá de nuestros problemas, pero te necesito en la crianza de nuestro hijo, ¿cierto? Ahí yo creo que el tenor de la conversación empieza a cambiar. Creo que eso en el Claro. derecho a la felicidad, como dice usted, me encantó, ¿eh? Lo voy a pasar en clase. Y por último, también en hacer este llamado desde el principio de corresponsabilidad parental a la organización del cuidado personal de cada niño, en donde ambos progenitores o cuidador de cada niño se dividan equitativamente los Correcto. roles establecidos. Correcto. Y finalmente también señalar que en caso de que esas asperezas no se puedan solucionar, no es verdad, que no logremos este enfoque, este reposicionamiento, que el diálogo sea difícil, bueno, claramente existimos profesionales interdisciplinarios, que es un poco lo que queríamos poner en valor, derecho y trabajo social, en este caso unido, para poder apoyar en esos problemas. Mire, finalmente Rodrigo nos dice que ojalá entendamos que el hijo o el hijo o la hija o los hijos, ¿cierto? Necesitan los dos padres. O sea, cuando entendemos eso, Sí. nos centramos en la necesidad del niño. Fíjate desde el discurso incluso. Cuando decimos mi hijo necesita, estoy poniendo ya un ejercicio lingüístico interesante en que pongo en el lenguaje, estoy diciendo lo que el niño necesita, no lo que yo necesito. Interesantísimo. Oiga, Camila, podríamos estar hasta las 5 de la mañana conversando, yo feliz, pero me Y encantaron sus finalmente, y finalmente también aportes. evidenciar o recalcar, destacar que cada niño es diferente, pero que también su interés superior como una mirada holística, es Correcto, importante establecer que estos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto correcto. tienen el derecho a ser escuchados desde una empatía desde los padres y esta comunicación que debe existir en el sistema filioparental. El derecho a la felicidad, como lo ilustró usted, que me encantó. Y cerrando ya, Grisel dice saludos, Cami. Tú más que nadie conoces sobre los derechos de los niños, sí. Indudablemente tenemos el privilegio de contar con Camila. Precisamente para nosotros es un honor tener a Camila dentro de nuestro equipo estable, nuestro equipo de planta, porque precisamente nos aborda, nos aborda desde una mirada que nosotros, los abogados, a veces se nos escapa. Así que precisamente esta tarde que somos un grupo interdisciplinario y que valoramos el rol del otro. O sea, así como le estamos pidiendo a los papás que valoren el rol de otro, nosotros también valoramos, ¿cierto? Valoramos el rol de otro profesional de otra disciplina, como es el caso del trabajador social. Nos vamos despidiendo ya y finalmente un último comentario, la importancia de sacar de esta ecuación el egoísmo. Bueno, claramente, o sea, cuando somos menos egoístas, no es verdad, nos damos cuenta de las necesidades que tienen nuestros hijos y no nosotros. Y poder sistematizar tanto la teoría como la praxis en pro al bienestar psicosocial, educativo, jurídico de estos niños. Que se traduce en el derecho a la felicidad. Yo sé que sigo majadero, pero me encantó. Ya, Camilita, oiga, muchísimas gracias por su tiempo. Aprendimos muchísimo, yo aprendí muchísimo de usted como siempre. Para mí es un honor tenerla en el escritorio de enfrente porque cada día que converso con usted aprendo un montón de cosas. Así que muchísimas gracias por su tiempo y gracias también a la gente que se conectó y tuvimos hartos, fíjate, hartas personas que se conectaron y el video va a quedar disponible en este rol parental, ¿verdad? En este derecho del niño a ser criado por sus dos papás, aunque estén separados. Claro, sí. Así que hacemos ese llamado
y bueno, ante cualquier situación, apoyarse en sus redes y nosotros como Serena Abogados también podemos ser partícipes como de estas redes de apoyo sociojurídicas tan importantes para el desarrollo integral de cada familia. Gracias, Camilita. Muchísimas gracias por toda su sabiduría. Siempre es un placer. Muy bien. Que esté muy bien. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.